santos días les dé Dios, mis queridos hermanos. Les saludamos con alegría esta mañana de la sexta semana del tiempo de Pascua. Ya se nos está empezando como que quiere acabarse la fiesta, fíjese usted nomás. Pero para que no nos vayamos muy desentonados, viene el mes de junio, que es un mes lleno de fiestas también. Y hoy estamos en vísperas de celebrar la solemnidad de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo a los cielos, quien asciende como dueño y Señor de todo lo creado. Nada más con esa categoría para que vea usted quién es el que sube al cielo el día de mañana. Por eso cantamos hoy con el salmista: Dios es el Rey del universo. Saludamos con gusto a Daniel, quien nos tiene aquí ya todo preparado, y que si usted nos viera y si usted se dejara y yo le contase, olvídese, pero damos gracias a Dios que estamos en radio, ¿verdad, Dan? Y que no estamos en televisión, porque no, hombre, qué barbaridad, estamos que si yo le platicara. Bueno, lo dejamos ahí, pero muchas gracias, Dan, por este servicio que haces aquí, llueve, truene o relampaguee. Muy bien, para iniciar nuestro programa de hoy vamos a hacer la oración que nos pone en sintonía con el Señor, para lo cual le voy a pedir a Katy que nos ayude con este tema, por favor. Claro que sí. Bueno, pues vamos a hacer nuestra oración del día de hoy. Espíritu divino, fortaléceme contra los malos espíritus. Eres fuego, enciende en mí el fuego de tu amor. Eres luz, ilumíname haciéndome conocer las cosas eternas. Eres fuente de dulzura, disipa las tormentas que en mí levantan las pasiones. Enséñame el modo de alabarte incesantemente, cúbreme con tu sombra de tu protección. Amén. Amén. Qué bonito. Todo lo que pedimos. Sí, sobre sí, todo. como que estás muy pedidora. Amanecí medio pediche, diría mi mamá. Ando pediche el día de hoy. Pero está bien porque necesitamos fortaleza para que nos dé esa constancia y esa firmeza para andar por esos caminos que Luis nos va a comentar hoy en nuestra sección de Introducción a la Biblia. Muy buen día, querido oyente. Hoy, esa expresión de el hoy al que se refiere el Deuteronomio tiene dos sentidos. Uno es la intervención de Dios en favor de su pueblo. Es la presencia constante de Dios en la vida del pueblo y de las almas, pues. Y el otro es respecto a los dones que le regala Dios a su mismo pueblo. ¿Para qué? Pues para que puedan cumplir con lo que es la antigua alianza. Eso en Deuteronomio así se expresa. Lo vimos la semana pasada, pero en resumen se lo estoy dando, ¿no? Con esto, pues, se nos está dando un mensaje que nos va preparando para el Nuevo Testamento. ¿Cómo si era del Antiguo y era muy para allá? Bueno, vamos a dar un ejemplo. Romanos 8:28. Dios dispone de todas las cosas para bien de los que le aman. O sea que Dios te está dando a ti y a mí lo que necesitamos para cumplir con su palabra, con lo que Él nos pide, con lo que Él nos enseña. Ahí está, pues, siempre. Está actuando, está constante en cada momento de la historia y de tu historia personal y de la mía. Ahí está la intervención divina, pues, en favor de las almas de los cristianos. Ahí le va otro ejemplo. Es el mismo Jesús quien anuncia su presencia constante, su presencia eterna en la vida del cristiano. Y es en Mateo 28:20 diciendo: yo estoy con ustedes todos los días hasta que se termine este mundo. O sea, ¿cuándo está presente Jesús con nosotros? Hoy. Es el mismo mensaje. Y también nos dice en Mateo 18:20 nos dice: donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy en medio de ellos. Así de fácil. Aquí en Radio Guadalupana, 5 personas nos hemos reunido hoy en el nombre de Jesús. Y estoy incluyendo a Daniel, por supuesto, en esto. Aquí está Jesús con nosotros y en medio de nosotros. Eso es algo que refuerza nuestra fe. Y se sigue dando, así como lo mencioné ahorita, se sigue dando en nuestro tiempo. Ese hoy del que habla el Antiguo Testamento sigue existiendo porque la palabra de Dios es para ayer, para hoy y para siempre. Y es un hoy siempre renovado, un hoy siempre existente. Hasta en lo más cotidiano de tu vida.
el Nuevo Testamento se hace siempre presente. El Antiguo también. ¡Qué maravilla de Dios tenemos! Es un estratega maravilloso. Antonio Bonora, en su libro Espiritualidad Bíblica del Antiguo Testamento, nos dice: es el banco de pruebas de la fe, del amor, del servicio del hombre para con aquel que se lo ha dado todo. Ahí está. Oye, es que las pruebas de la fe son terribles. No, las pruebas de la fe son sencillas. Sí, los hay muy fuertes, de acuerdo. Es cuestión de que si todos los días estás ejercitando en tu fe, en lo poquito que hay y en lo mucho que Dios te da, entonces estarás ejercitado para cuando vengan las fuertes. Ese es el chiste. El levantador de pesas no empezó con 300 libras, empezó con 10. Yo no empecé ni con 5, por eso sigo estando como estoy. Pero la fe se fortalece en base de ejercicios. Yo todavía ni empiezo. Ni la de 1 libra has empezado a buscar. Bueno, en la fe, con cosas tan cotidianas y tan pequeñas y tan sencillas, como este ejemplo que acabamos de compartir aquí, con eso se va fortaleciendo día con día. Así que volvamos al Deuteronomio, pues, mi querido hermano, para que el ser humano pueda cumplir con su compromiso de fidelidad ante su respuesta afirmativa a Dios, necesita pues de una actitud muy importante que surge de su interior. Así es, el cristiano, el creyente, cuando le dice que sí a Dios, hay una determinación. Esa es la actitud, como decía Santa Teresa de Ávila, una determinación muy determinada, libre, decidido para actuar en consecuencia ¿a qué? Al compromiso adquirido, con todo el turbo en su voluntad que va jalando esa actitud. La escucha. Antes que nada, la escucha. Atento, alerta. Alerta para el momento en que Dios se percibe en tu vida, y aunque no se perciba, alerta la voluntad para darle gracias a Dios porque está en tu vida. Escuchar en español es poner atención pues a lo que se oye, a lo que se dice, sí, pero no solo oír, sino percibir, dar oídos, atender al aviso, al consejo, a la sugerencia, aplicar el oído, levantar oreja pues. Esto implica un esfuerzo consciente por parte del oyente para captar. Oye, ¿me estás oyendo? Sí, te estoy oyendo, pero no te estoy haciendo caso. Ah, son dos cosas diferentes, ¿verdad? ¿Me estás oyendo, muchacho? Sí, te estoy oyendo, pero no estoy escuchando. Estoy oyendo tu voz y el ruido. Yo estoy viendo el fútbol y es a lo que le estoy poniendo atención. Ah, entonces no está escuchando el muchacho. Ok, está sencillo el ejemplo, pero así somos con Dios. Sobre todo cuando leemos su palabra. Sí te estoy oyendo, Señor, pero que no ves que traigo mis pensamientos y mis preocupaciones muy importantes del día. No, mi querido hermano, escuchar requiere concentración, atención total. Es abrir mente, corazón, alma, espíritu, todo tu ser, memoria, entendimiento, voluntad para captar la información que se te está dando. En términos bíblicos, esto implica acoger interiormente la propuesta de Dios hasta convertirla en una norma de vida, en una actitud concreta. Eso nos dice Bonora. Por eso vámonos pues ya después de tanto rollo de introducción aquí. Vamos a Deuteronomio 5:1. Dice: Moisés convocó a los israelitas y le dijo: escucha, Israel, los mandatos y decretos que hoy les predico, para que los aprendan, los guarden y los pongan en práctica. Y es palabra de Dios. Fíjate, eso dice la traducción de Shekel. La traducción de Biblia de Jerusalén dice: escucha los preceptos y normas que yo pronuncio. Ya le da sabor a este caldo. Me encanta ver diferentes traducciones porque lo enriquece. Querido oyente, recuerda que debemos posicionarnos en el contexto histórico que se está relatando. Se está relatando algo que sucedió en el 1250 a.C. más o menos. ¿Por qué? Pues para no crearnos una idea errónea de lo que se está narrando. En estas escenas Dios está formando a su pueblo a través de Moisés.
Y recordemos eso, nos está narrando y relatando aquello, pero siempre tiene un mensaje para nosotros. Observemos que Dios nos enseña que el escuchar se trata de poner toda la atención. Pues vamos entrando a la actitud. ¿Por qué? ¿Para qué nos hace ver esto Dios? ¿Para qué? ¿Por qué lo plasma y no, lo narra así, lo inspira al escritor a hacer esto? Bueno, aquí está. Escucha los mandatos y decretos que hoy les predico. Primero, para que los aprendan. Eso es memorizar la palabra. Igual que un dentista que aprende de memoria la anatomía, la dentadura del ser humano para poder ejercer su profesión. Así. O imagínate que llegas con el dentista y en los momentos que estás ahí, boca abierta, acostado ahí, boca arriba también y con la boca abierta, y luego llega el dentista con la jeringa, te va a inyectar la anestesia. Y luego se asoma de repente y se voltea a un libro donde están las instrucciones que debe de seguir. Señor bendito, no está para salir corriendo de ahí, ¿no? O veamos un par de novios. Ella le platica a él que no le gusta que le regalen rosas, pero él está texteando ahí con un amigo. Por estar en dos cosas a la vez, él olvida este detalle. ¿Y qué creen que pasó el día de cumpleaños de la novia? Le llevó rosas. Y es la hora de explicaciones. Y los, perdón. Si te dije, no me pones atención. Entonces, hay que estar atentos, escuchando, para que la información se quede en la memoria y se quede vívida, se quede a la mano. Ahora sí, ¿ahora qué hago con esa información en mi memoria? Va el punto número 2. Entonces, para que la memorices, para que la aprendan. El segundo, para que los guarden. ¿Qué quiere decir? Reflexionar, interiorizar la palabra del Señor, rumiarla, guardarla en el corazón para que esté al alcance en cualquier momento. Ya no nada más como una información de memoria, sino ya en el corazón, para que se pueda poner en un momento dado, nos ayude al auxilio del alma y de las decisiones. No la metas al baúl del sótano, ya no te sirve de nada. Ay, mira, aquí en mi sótano tengo archivadas todas las partes de la Biblia que me aprendí de memoria. Y luego, pues allá está en el sótano. No, de nada te sirve. Que esté al alcance en cualquier momento. El que guarda siempre tiene, mi querido oyente, el que guarda siempre tiene, y no solo aplica al dinero, también a conocimientos, a valores, a normas para conducirnos en la vida. Entonces Dios nos aconseja no solamente esto para lo intelectual, también para lo emocional, para controlar pasiones, para cuando se te atraviesen inesperados, eventos inesperados los que sean. La palabra de Dios se graba en la memoria y en el corazón. Esos son los primeros 2 consejos que nos da Dios para tu bien. ¿Cuándo? Hoy. Apréndelos. Guárdalos. Pero no guárdalos en la caja fuerte, de nuevo insisto. Guárdalos en tu corazón. Si volvemos al ejemplo de los novios, él recuerda que se mencionó el detalle, pues sí, después de la regañiza, ¿no? Y por ahí el detalle se quedó en una esquina de su memoria. Y entonces con la emoción de la celebración, iba a cumplir años, y entonces quiere agradarla a ella, y entonces ella piensa en algo que cree él que la va a hacer feliz, y dice, las rosas les encantan las mujeres, y entonces le lleva las flores, y pues se olvidó el detalle. ¿Por qué? Porque si él hubiera escuchado, lo hubiera guardado en su corazón, no nada más en su memoria. Eso le hubiera encendido focos para no hacer ese regalo. Estaba el detalle en una esquina de su memoria, pero nunca en el corazón. Si volvemos al dentista, ¿cómo se la pongo? Leyendo con una mano su librito, leyendo las instrucciones, y con la otra, sí, imagíneselo con la jeringa, listo para entrar, ¿verdad? Pues ya mejor ahí le dejo el ejemplo. Digo, yo sufro con los dentistas, ¿eh? Ay, sí. Sufro. Y tengo una dentista que es un alma de Dios, padrísima la señora, pero sufro con estar ahí. En fin, me acordé de San Martín de Porres con este ejemplo. San Martín de Porres, de joven, antes de entrar al convento, trabajó con un barbero. Y en aquel tiempo en Perú, los barberos, por tener esas sillas para el corte de pelo y todo eso, esas sillas también las utilizaban como para trabajo de dientes, como dentista, a los que llegaban ahí con urgencia, ¿no? Y entonces, en una ocasión,
el barbero habían empezado a notar que era bueno Martín para eso. Y en una ocasión llega un señor quejándose, un grandulón, y no, ándale, me duele mucho y atiéndanme y esas cosas que ya conocemos. Total que se sienta ahí en la silla esa y le dice el dueño del negocio, le dice, Martín, tú mero, tú eres el bueno. Y entra Martín y el otro, nomás donde me lastimes te mato, le decía. Total que le saca la muela a Martín y el hombre aquel se queda impresionado y le dice, no me dolió. ¿Por qué no me dolió lo que hiciste? ¿Qué pasó? Y dice Martín, pues es que rezaba y es que no quería sacarte la muela. Yo quería quitarte el dolor. ¿Qué intenciones y actitudes tienes en la vida? La expresión guardar la palabra implica llevar en tu interior constantemente. Llevarla ahí. Vigilarla. Que no caiga en desuso con el tiempo. Que no la olvides la palabra ni la traiciones. Porque hoy tendrás oportunidad de practicarla y debe de estar al alcance inmediato de tu ser. ¿En dónde? En tu corazón. A donde te muevas la llevas. Entonces, para que la aprendan, para que la guarden. Tercero, para que la pongan en práctica. Ahí mismo. Aprender y guardar pues es interiorizar y ahora se trata de exteriorizar, hacer lo que te indica, ejercitarla, hacer la vida. Así se logra mantener el compromiso de amor, de fidelidad que hiciste hacia Dios. Además vas a necesitar de todas tus fuerzas, porque Deuteronomio también te lo dice, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todo lo que eres y todo lo que tienes. Ama al Señor. Porque el Señor sabe que a veces se nos ponen, neta, se ponen las peras a peso. Él sabe que tendremos luchas en nuestro interior para hacer su voluntad y no mis caprichos. He de dejar de hacer lo que a mí se me antoja y lo que yo quisiera y que sé que es un error y que me daña a mí y que daña a mi familia y que me echa a perder la existencia. Y por eso Dios me dice, no hagas aquello, haz esto otro, y apréndete lo que te digo, y guárdalo en tu corazón, y exteriorízalo, hazlo realidad, hazlo vida, ahí, en lo cotidiano, en lo más pequeño, en lo más aparentemente sencillo, ahí es donde se da a hacer vida a la palabra. Nos peleamos ayer, ven que te sigo amando, ya platicaremos el resto mañana, o hoy, después en la tarde. Pero te sigo amando. Díselo a tu pareja. Oh, Luis. Y esto lo he escuchado así de algunas personas. Así. Es que el jardín del vecino siempre se ve más bonito. Y hasta le extienden la O para que se vea, se oiga mejor, ¿verdad? Deuteronomio 5:21 te dice, no desearás la mujer de tu prójimo. Y también Mateo 5:28, Jesús te dice, quien mira a una mujer deseándola, ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Ay, no, es que la vista es muy natural. Aparta tus ojos de la mujer hermosa, no te quedes mirando la belleza ajena. Esto te dice Eclesiástico 9. Y en Eclesiástico 23, versículo 6 me encanta porque es un ruego que hace el escritor. Y dice que la sensualidad y lujuria no se adueñen de mí, Señor. No me entregues a una pasión inmunda. Ruégale a Dios cuando estén las peras a peso. Ay, Luis, estás exagerando, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. Si supieras el apuro económico que traigo, nomás poquito me llevo esta vez y ya. ¿O que no habrá algún arreglo por ahí? ¿Qué tanto es tantito? ¿Qué tanto es tantito? Tanto es Pues mira, tantito. güey, y luego después me confieso. Sí. Ellos roban más. Hay otros que roban más Sí, y no les hace nada. les hace nada. Deuteronomio 5:19 dice, no robarás. Punto. No le echa más verbos. No le pones límites. Lo más te da 2 palabras, no robarás. Deuteronomio 5:32 dice, guarden y cumplan las cosas que Yahvé les tiene ordenadas. No se desvíen ni a la derecha ni a la izquierda. Esto me acordé también, en una ocasión teníamos un
un muchacho, un almacenista en una planta que trabajé, y se robaba metales. Y poco a poquito, robo hormiga famoso, ¿no? Se los iba llevando a su casa y total que los vendía al kilo. Y pues bueno, lo sorprendimos, no lo sorprendimos, bueno, sí. Lo fuimos siguiendo la huella y total que lo agarramos al hombre. Y al día siguiente, bueno, lo despedimos, ¿no? Pero al día siguiente de que lo despedimos, viene a mi oficina una operadora y se presenta conmigo, pues era la esposa. Estaba intercediendo por él. Ay, ingeniero, mire, es que no hace nada malo. Él lo hace porque, pues para hacerle el bien a su familia, porque era un poquito que él se ayudaba con eso para pagar la casa, ingeniero. Pues es que realmente no estaba robando. Y yo decía, ¿de qué está hablando esta señora? Se ayudaba a pagar la casa, pues con lo que robaba de la planta. Y me pedía, obviamente, que le diéramos otra oportunidad, ¿no? Ay, recontrátelo, son tiempos difíciles, no conseguimos trabajo ahorita. Total, me partió el corazón esta mujer, como no tiene ni idea. Verdaderamente me conmovió cuando estuvo ahí. Y mi respuesta fue, debo dejarlo ir. Ayer lo dejé ir y no volverá. Me niego a su petición, dispénseme, es mi deber. En cualquier empresa hubieran hecho lo mismo. Fue duro para mí porque verdaderamente me conmovió. La consecuencia de eso es, perdiste tu empleo. Y en algunas otras empresas son más duros. Pues créanme que traíamos ese pensamiento en la cabeza. En algunas otras empresas los meten a la cárcel porque robaron. Yo no me fui a ese grado. Son decisiones que no son fáciles, pero que tienen consecuencias. La decisión la tomó el muchacho cuando empezó a robar. La consecuencia, pues a mí me pusieron ahí del malo de la película, pero bueno, son otras historias. Hemos visto pues ejemplos bien claritos así que fueron 2 o 3 de los 10 mandamientos, ¿no? Ya prefería pues no entrarle a los enojos, odios, rencores, ánimos de venganza que transgreden el no matarás. Me la puedo llevar así con todos, nomás que aquí me va a correr Daniel, me va a sacar el bastón y de ahí me va a jalar de donde está. Nos va a cortar. Una pregunta suave. ¿Te sabes tú los 10 mandamientos de memoria? ¿Te los sabes de memoria? Ay, sí, cuando hice la primera comunión me los aprendí. ¿Y cuáles son? ¿Te los sabes? ¿Los llevas en tu corazón? Porque a lo mejor sí te lo sabes. Cada vez que doy un tema así en algún retiro o cosas así, les hago esa pregunta. Unos cuantos levantan la mano. La mayoría se saben el no matarás y no robarás. ¿Y los Hasta quieres en orden todavía? Y Sí, en orden. No, Ya sé mucho. y de los poquitos sin que se los... En serio, o sea, de los poquitos que se los saben, realmente se los saben de memoria, sí. Pero luego los llevas en tu corazón. Así podrás aplicarlo y hacerlo vida. Lee tu Biblia, mi querido oyente, tu catecismo, repásalos, memorízalos, disfrútalos, guárdalos en tu corazón y practícalos. Oportunidades tendrás muchas. Hoy, prepárate ya, porque ¿cuándo lo vas a practicar? Hoy. Y entonces estarás demostrando que sí amas al Señor de señores. Hoy. Es como estar casado. Tu señor o tu señora, tu marido o tu señora, y es cumplir con los detalles mínimos y llevarlos en el corazón hoy. Y practicarlos hoy. Que Dios te siga bendiciendo. Me hiciste acordarme de un dicho que decía mi abuela. De lengua me como un plato. Mi abuelita también dice. Y es sí, una cosa es decir que soy y otra cosa es ser. No es lo mismo. Y tristemente hoy vemos que la realidad de nuestro mundo es que andamos vagando por el mundo muchos que somos o que decimos ser lo que no somos, o tratamos otros de aparentar ser lo que no somos, y decimos una cosa y hacemos otra y caemos en incongruencias. Y yo creo que el Deuteronomio nos ubica en que si yo digo algo se transforme con mi palabra.
¿Te acuerdas cuando éramos niños que decía uno palabra de honor? Sí. Ya eso ya no. Ahora si no me demuestras con algo, no te creo. Y estamos llenos de tanta falsedad y tanta mentira, sobre todo en redes sociales, porque ahí es un fenómeno curioso como es una ventana para tirar la piedra y esconder la mano. No sabes quién escribe, ni quién lo dijo, ni qué hizo. Ahí puedes calumniar, difamar, deshonrar, insultar, y no pasa nada. ¿Qué quiere decir eso? Que independientemente si te lo sabes o no te lo sabes, en el corazón no los llevas. Tanta diferencia haría en nuestro mundo el llevar estos 10 mandamientos en el corazón, que pues no sé qué estamos esperando, que nos caiga, no sé, algo malo, ¿no? Pues hay que empezar, ¿no? Por lo que decía ahorita Luis de memorizarlos. Los mandamientos enuncian las exigencias del amor y a lo mejor nos puede ayudar el empezar a poner en práctica estas 4 palabras claves que nos dijiste, Luis. Escuchar, aprender, guardar y practicar. Y pues como son estas exigencias del amor, pues ir respondiendo esa pregunta que decías, ¿nos lo sabemos? Empezar por ahí, nos lo sabemos de verdad, a lo mejor aisladamente hay unos, pero de memoria, como decía Katy, y de corridito, ¿no? De corridito. Entonces reflexionar en, bueno, los primeros 3 mandamientos tienen que ver más con esa exigencia del amor a Dios, y los otros 7 más tienen que ver con ese amor al prójimo, y entonces ir escuchando esas palabras, esos mandamientos, irlos memorizando. Yo pienso que sí es algo clave partir de ahí, porque decías, algunos se lo saben, otros no, pero pues si nunca empezamos a eso. A mí me voltees a ver, no, pero no. Ya me volteé a ver a mí así como. No se lo sabes, no. ¿De memoria? No, de memoria no. Es una buena pregunta para hacer ahí en casa, ¿no? A ver. Y ese Deuteronomio que nos dice, escucha, oh Israel, el Señor es uno. Y versículos siguientes, pero es eso, escucha. Y es que no escuchamos, nos pasa como en misa, vamos a oír misa. Eso se decía antes de 1965, cuando la misa era en latín. Entonces ibas a oír misa, porque nomás oías, pero no entendías ni jota de lo que estaba diciendo el padre. Sí, ¿verdad? Pero cuando ya nos ponen la misa en español, ya no va uno a oír misa. Va uno a celebrar, y en esa celebración es la participación, y en esa participación hay que poner el corazón. Sin embargo, pues seguimos yendo muchos a misa a oír. Y a otros los llevan. Pero van a oír. Algunos vamos a dormir misa. Pero de todas maneras oyes. El subconsciente a lo mejor agarra mejor. A lo mejor algo pesca, ¿no? Pero es ahí donde nosotros tenemos que poner el esfuerzo de participar. Sí. Es que es muy fácil distraerse. Y luego, pues no faltan los hermanitos, ¿verdad? Que llegan ahí a misa a distraer a los demás con vestuario digno de una pasarela de modas o de un concurso de Miss Universo en traje de baño o cosas así para el estilo, y pues es muy fácil distraerse, pero si vas a lo que vas, si vas con el corazón dispuesto, yo creo que la clave es esa, ¿no? ¿Dónde llevas? ¿Qué llevas en el corazón? ¿Qué quieres poner en tu corazón? ¿Qué quieres anclar en tu corazón? Porque si nomás vas así con los puros 5 sentidos,
Híjole. Con 13 a veces, pero bueno. Vámonos, amigos. Ya Vámonos nos a tenemos corte, que ir, sí, vámonos a corte y regresamos para continuar con nuestro programa de hoy aquí en Palabra y Vida. No se vayan. Muy bien, bueno, pues regresamos a su programa Palabra y Vida y seguimos en el mes de mayo, ¿verdad? Y seguimos festejando a las mamás, bueno, para estar en esa misma línea. Sintonía. Sí, en esa sintonía. Se nos acaba mayo, se Se nos nos acaba está la Pascua, se nos acaba la Todo. vida. No se nos acaba todo. que el drama y unos Mira, cuates. cierra con el after, la fiesta de Pentecostés. Eso sí. Ah, eso hombre. sí. No, y lo que viene, te digo, junio es pura pachanga. Pura pachanga. Sí, bueno, pues para seguir en esa sintonía, Katy nos va a hablar de una mamá también, ¿no? En el En nuestra sección del personaje bíblico. Bueno, pues seguimos aquí en nuestro programa y hoy les voy a compartir a un personaje bíblico muy conocido, pero pues vamos a reflexionarlo un poquito. Es la mujer sirofenicia o la madre de la niña endemoniada. Fíjense bien, ¿eh? Había en la región de Tiro y Sidón, en aquel entonces era costumbre era conocida por esta región por costumbres paganas y por estar lejos de las tradiciones del pueblo judío. Allí vivía una mujer sirofenicia, era madre de una historia que quedó registrada en la Biblia como ejemplo de fe y que no se rindió aún en medio del dolor y de la desesperanza. Ella no pertenecía, recordemos que no tenemos el nombre, y cuando no tenemos el nombre de un personaje, ¿qué es, George? Pues ese es así como que ponga el suyo. Pongámonos el nuestro, exacto. Ella no pertenecía al pueblo de Israel, no tenía influencia ni conocimiento religioso, era simplemente una madre sufriendo por su hija, por ver a su hija sufrir. Y muchas veces el dolor de una madre produce una de las oraciones más sinceras y poderosas que pueden existir. La historia aparece o la encontramos en los evangelios, en el Evangelio de Mateo y en el de Marcos. Y nos dice, la Biblia cuenta que Jesús había llegado a la región de Tiro y Sidón, buscando un momento de descanso. Una mujer salió desesperadamente a su encuentro. Su hija estaba gravemente atormentada por un demonio. La escritura no explica exactamente cómo sufría o de qué sufría la niña, pero sí deja claro que la situación era muy dolorosa. Aquella madre seguramente había buscado ayuda en muchos lugares sin encontrar solución. Tal vez la había llevado a médicos, a algunos curanderos, a algunos líderes religiosos y no encontraba nada de solución para su problema. Pero nada cambió la condición de su hija y sin embargo, cuando escuchó hablar que Jesús había llegado a la región, la madre sale a su encuentro. Así que cuando una madre descubre que existe una esperanza para su hija, hace todo lo posible por alcanzarla. Por eso aquella mujer fue hasta donde estaba Jesús y comenzó a clamar: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Este clamor venía desde lo más profundo de su corazón. No pedía riquezas ni comodidad. Estaba luchando por la vida de su hija. Entonces ocurrió algo difícil de entender. Jesús guardó silencio. La Biblia dice que no respondió ni una palabra. ¿Cuántas veces nosotros hemos sentido algo parecido? Oramos por nuestros hijos, por la salud, por la paz, por algún problema que tengamos y parece que el cielo permanece callado. Seguramente aquella mujer sintió tristeza o incertidumbre, pero no se rindió. Continuó insistiendo. Los discípulos incluso pidieron que la despidieran porque seguía gritando detrás de ellos. Iba dando lata a la señora. Para muchos, ella era una molestia. Para Dios, era una mujer de fe. Jesús le dijo que había sido enviado primero a las ovejas perdidas de Israel. Humanamente parecía una puerta cerrada. Pero la mujer no se alejó. Se acercó, se postró delante de él y le dijo una oración sencilla y poderosa: Señor, socórreme. Jesús respondió con esta frase fuerte:
No está bien tomar el pan de los hijitos y echarlo a los perros. En aquel contexto Jesús hablaba de que el mensaje sería llevado primero a Israel antes de extenderse por otros pueblos. Pero la respuesta de la mujer reveló una humildad y una fe extraordinaria. No discutió, no se ofendió, pero respondió: sí, Señor, pero aún los perritos comen de las migajas que caen de las mesas de sus amos. Aquella respuesta tocó el corazón de Jesús. La mujer entendía que con una sola migaja del poder de Dios sería suficiente para transformar su situación. Entonces Jesús le dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieras. Y en ese instante la hija fue sanada. La mujer, que llegó desesperada, regresó llena de paz. Después de tanta angustia, pudo ver el poder de Dios obrando en su hogar. Aquella niña que estaba atormentada espiritualmente y humanamente parecía una situación perdida, pero bastó una palabra de Jesús para cambiarlo todo. Y esto sigue siendo verdad el día de hoy, como nos decía Luis. Tal vez hay situaciones en nuestras vidas que parecen demasiado difíciles, rotas, y que a veces ya no tenemos ni una pequeña esperanza, como problemas familiares, hijos alejados, ansiedad, enfermedades, conflictos emocionales, matrimonios lastimados. Pero Jesús sigue teniendo autoridad. Esta historia nos sigue hablando hoy. Aún existen madres que lloran por sus hijos, familias que sufren, personas agotadas por problemas emocionales, por enfermedades, por conflictos, por situaciones que parecen imposibles de resolver. Muchas veces Dios guarda silencio, pero la historia de esta mujer nos enseña que el silencio de Dios no significa ausencia de Dios. También nos enseña la humildad. Ella no peleó por orgullo, peleó por amor. El amor por una hija fue más grande que cualquier ofensa o dificultad. Además, esta historia nos recuerda que Jesús tiene autoridad sobre cualquier situación, por imposible que nos parezca. Bastó una palabra de Jesús para cambiar completamente la vida de una familia. Este relato demuestra que Dios no hace acepción de personas. Aunque extranjeras y consideradas fuera del pueblo de Israel, Jesús escucha el clamor de esta mujer. Significa entonces que nadie está demasiado lejos para recibir la gracia y la misericordia de Dios. La historia de esta mujer quedó escrita para enseñarnos que la fe verdadera no se rinde cuando hay silencio. La fe verdadera sigue orando, sigue creyendo y sigue esperando hasta ver la mano de Dios obrar. Así que no nos agüita el payaso, dirían por ahí, cuando veamos que las cosas no salen como nosotros o no se resuelven al tiempo que nosotros queremos. Y pues yo también les ando dejando 2 preguntas, ya ven que yo también soy medio preguntona. ¿Qué tan fácil caemos en la desesperanza? Y la otra, ¿somos insistentes en la oración o a la primera de cambio mejor tiramos la toalla, dirían por ahí? ¿Cómo la ven, mis queridos compañeros? Ay, no, pues está muy interesante este personaje y me hace recordar en una mujer patrona de las madres, Santa Mónica, ¿no? Que oró por su hijo San Agustín, y dicen que la batalla por los hijos se gana de rodillas. Y otra frase que también, palabras de San Agustín, que decía que cuando una madre se arrodilla en oración, un hijo se levanta. Entonces, pues esto, como decías tú, que tan insistentemente o incesantemente oramos, pues ahí tenemos esa pregunta. Esa chamba las mamás. Esa frase matona. Cuando una madre se arrodilla, un hijo se levanta. Wow. Me llaman la atención varias cosas de lo que dices, Katy, pero una fue: bastó una palabra de Jesús para cambiarlo todo. Platique con Jesús, mi querido oyente. Él lo cambia todo para bien. Y me llevo también esa frase matona de Mónica. Un papá que se arrodilla y pide al Señor son una hija o un hijo que se levanta en la vida. Usted sígale.
Éntrele con fe. No se me agüiten, dirán por ahí. ¿Verdad, mi George? Así es, así es. Vamos ahora pues entonces a la exhortación apostólica de Dilexite en Magisterio de la Iglesia. Muy bien, bueno, pues estamos reflexionando sobre la exhortación apostólica Dilexite del Papa León XIV, en la que se nos invita a reconocer las diversas formas de pobreza, no únicamente la material, que como nos ha insistido el Papa, pues es vestido y comida, sino también la pobreza moral y espiritual, ante la cual hay que ser compasivos, ¿verdad? Y saberlas reconocer también. Y bueno, siguiendo con los testimonios de los padres de la Iglesia, hoy es San Ambrosio, maestro espiritual de San Agustín, quien nos insiste en 4 aspectos muy interesantes. 4 aspectos interesantes. Primer aspecto es la exigencia ética de compartir los bienes. Es decir, ese requerirnos y demandarnos a nosotros mismos una conducta honesta. Porque nos dice San Ambrosio, lo que das al pobre no es tuyo, es suyo. Entonces, es importante comprender que somos administradores de lo que Dios nos provee. Esto es, yo solo administro, no es mío. Y por otra parte también tiene que ver con superar el egoísmo, que es ese excesivo amor a sí mismo que nos hace atender desmedidamente nuestros propios intereses sin percatarnos ni ver los intereses de los demás. Ese es un primer aspecto del cual nos habla San Ambrosio. El segundo aspecto es la limosna es justicia restaurada, no un gesto paternalista. Y es interesante este concepto de justicia restaurada, porque el significado de restaurar es recuperarse de un daño recibido. Por otra parte, la justicia, nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica, es esa virtud moral que consiste en la constante y firme voluntad de dar a Dios y al prójimo lo que les es debido. Entonces, si al necesitado se le debe y está en mis manos recuperar el daño que ha recibido en esa carencia, pues el compartir en proporción a lo que tengo, pues con ello estaré actuando en justicia y agradando a Dios y estaré siendo un buen administrador, ¿verdad? Entonces, San Ambrosio nos aclara pues que esto no es de ninguna manera una tendencia a aplicar esa forma de protección de padre de familia en nuestras relaciones con los demás, sino que es cuestión de justicia restaurada. Ese es otro concepto. También, bueno, pues en los sermones de San Ambrosio, la misericordia, dice el Papa León, adquiere un carácter profético al denunciar este tercer concepto, las estructuras de acumulación. Y en este sentido, una reflexión que nos da luz sobre estas palabras, dice, al ver personas que no tienen lo necesario para vivir, que no pueden llegar al final de mes, uno no puede seguir alimentando el deseo de tener más, y menos aún a costa de lo que sea, sino que tiene que ponerse a compartir de aquello que ha recibido con quienes no tienen ni siquiera para sobrevivir. Y saber compartir proviene también de la confianza en Dios, ¿verdad? Que nunca faltará a quienes esperan todo de Él, como le sucedió a la viuda de Sarepta, que es también un testimonio fuerte, ¿verdad? No tenían nada ya, lo único que le quedaba era lo que iba a comer su hijo y ella, y pues aún así tiene esa confianza. La de Eliseo, ¿no? La que Eliseo le ayuda. ¿O Elías? Sí. Elías. Elías fue. Okay. Elías. Bueno, pues ese es el tercer concepto, y también otra de las razones, que sería este cuarto concepto, las razones del carácter profético de estos sermones de San Ambrosio, es el reafirmar la comunión como vocación eclesial. Es decir, estar unido vitalmente a Dios y a los demás creyentes como miembros de una misma familia en la fe, y dice San Juan Pablo II que la comunión se da en 2 dimensiones.
la dimensión vertical, que es esa comunión con Dios, de la cual brota esa otra comunión que es la horizontal, que es esa comunión pues con los demás, ¿no? Con los hombres, con toda la humanidad, para que todos seamos uno. Y los pobres, los que pasan necesidad, son miembros de la iglesia, que es el cuerpo del cual Cristo es la cabeza. Esos 4 conceptos, estos 4 aspectos de los cuales nos habla San Ambrosio, pues son temas bien profundos, ¿verdad? Son sermones que nos hablan de mucha claridad. Y por citar un solo sermón de San Ambrosio en relación a las estructuras de acumulación, bueno, pues aquí se refiere al primer libro de los Reyes, en el capítulo 21, sobre la ambición y la codicia, que es ese ardiente deseo de conseguir riquezas y aún más ese afán de a toda costa, o sea, conseguir esas riquezas y pues hacer lo que sea, ¿no? Por tenerlas. Entonces, San Ambrosio pronuncia palabras pues muy claras de este pasaje del rey de Israel, Ahab o Acab, y un pobre Nabot. El rey gozaba de las riquezas del reino, el pobre solo poseía un pequeño terreno, y Nabot no ambicionó nunca las posesiones del rico, pero el rey se sintió indigente porque no poseía la viña del pobre, que era su vecino. Y dice San Ambrosio, plantea esta pregunta: ¿quién te parece más pobre? ¿El que estaba contento con lo suyo o el otro que deseaba lo ajeno? Nos dice San Ambrosio: cuanto más tienes, más deseas, y aunque lo adquieras todo, sin embargo, serías todavía indigente. Y otros... Está duro y a la cabeza. Duro y a la cabeza. Pues así más claro. Sí, más claro. Sí, bueno, pues y otros sermones y escritos para quien guste, queridos radioescuchas, para quien guste la lectura, pues nos anima, por supuesto, para profundizar en estos 4 aspectos tan interesantes. Y bueno, pues solo pues podemos tratar de buscar esto en todas las fuentes fiables de internet, ¿verdad? Ahí están estos sermones. Y bueno, pues esto nos ayuda, nos anima a profundizar que tan solo somos administradores que reparan el daño que otros han recibido en sus carencias. Y esos otros, pues resultan ser hermanos nuestros, miembros de nuestra iglesia. O sea, hace que si hacemos algo bueno, no es que seamos buenitos, es que nos toca hacerlo. Muchas veces decimos, ay, es que soy bien buenita porque ayudé. ¿A poco no? Yo le di al pobre, de veras. Pero no es que seamos buenitos, es que es lo que nos toca reparar a nosotros, como dices ahorita, porque somos hermanos de una misma iglesia. Y es que estamos tan acostumbrados a adueñarnos de las cosas. ¿Sí? Desde niños, yo vi la pelota primero, es mía. Sí. No, yo lo veo con mis nietos, ¿no? Llegas, oye, ¿qué? Mío, esto es mío. Y no le quieren compartir a nadie, y seguimos en la misma. ¿Cuántas veces nos pasa eso? Y lo he visto con muchas personas, con los hijos. Mis hijos, no son tus hijos. Te los prestaron para que los eduques y los formes, pero una vez educados y formados son personas como cualquiera y no son tuyos. Tus bienes no son tuyos. Es que me lo gané con mi esfuerzo. Es que toda la vida de mi trabajo es mi casa. No es tu casa. Te la prestaron para que administres. Y eso me lleva a la insistencia del Papa Francisco a desapegarnos de las cosas, a no caer en el consumismo. Nos hemos acostumbrado a ver esas diferencias desde chiquitos. Desde chiquitos te enseñan que hay pobres y hay ricos. Y los ricos, pues qué bien les va, y los pobres, pues a qué friega, pero pues les tocó en suerte, ni modo, qué barbaridad que van a hacer. No, oye, es que a todos nos toca hacerlo, la parte que nos corresponde. ¿Cómo es posible que haya gente que tenga X carencia, a la que a ustedes se les ocurra, y yo diga, ay, ya me cayó gorda mi sala, voy a cambiar por otra nueva? O ya me cayó gorda mi vajilla, o ya me cayó gordo mis zapatos, y voy a comprarme otros nuevos. Oye, pero todavía están buenos. Ay, sí, pero ya no me gustan, ya me aburrieron. Ya pasaron de moda. Ya me aburrieron.
Y están muy vistos ya. Ya están muy... Oye, pero, ¿verdad? Pues yo Pero tengo, somos pues buenos. yo tengo. Y además, pues sí, yo llevo mi kilo de frijol ahí a la Exacto. misa los domingos. Oye, pues, ¿ya qué más quieres? Sí, exacto. O sea, Todavía nada hasta más, me alcanza para eso. pero nomás 1 kilo. No, es que este documento está Tremendo. tremendo. ¿Sabes qué me hiciste recordar? Con esto que dices, bueno, es la codicia. Y la codicia es la hija favorita de la avaricia. Las cuales te llevan a desear los bienes ajenos. Mandamiento número 10. Los cuales, en pensamiento y ahora en obra, violar a ese mandamiento te lleva al no robarás. O sea, vas y robas. O vas y matas. O vas y mientes. Entonces vences otros 2 o transgredes otros 2 o 3 mandamientos 3 más. mandamientos. No más por la codicia y la avaricia. Por Pues eso son de los pobre- capitales. al pobre de Nabot le robaron y lo mataron. Sí. Tantito peor. Pues así fue. O sea, ¿Cómo así andamos como lo estás nosotros con describiendo. eso? Pues sí, ¿y a poco no sucede en nuestra sociedad en algún otro país? Ah, Actualmente. No, aquí nos pasa. no. Aquí nos pasa. Pero ¿de dónde surge? De eso. ¿Cómo es que podemos filtrar y refrenar todo eso? Ahí están los 10 mandamientos. Escucha, aprende. ¿Cómo dijiste? Los 4 verbos, me encantó cómo lo Sí. resumiste. Sí, escuchar, aprender, guardar y practicar. Tan, tan. Tanta frase. ¿Y eso cuándo lo puedes hacer? Hoy. Hoy. Ay, híjole, está sabroso. Ay. Ya Daniel ya se escondió. Ya no se quiere- escondió, ya no quiere decir saber que no nada de nos esto. quiere ver. Si ya no nos quiere ver es porque ya nos tenemos acabó. que ir. Ya nos Así andamos que Y no le queriendo hicimos ir. caso. despedida, jóvenes. Vámonos. Les animo a ser ángeles de Radio Guadalupana. Llama al 656-566-2912 para que te informes cómo convertirte en un ángel de Radio Guadalupana. También los invitamos a suscribirse a nuestro diplomado en Sagradas Escrituras. Empezamos en agosto. El Señor te está llamando, no te hagas el remolón, no se haga la remolona, mi querida hermana, no se haga como que la Virgen le habla. El Señor nos llama, nos quiere tocar y a ti también, así que todo lo que tienes que hacer es acercarte y dejarte tocar por el Señor, dejar que te acaricie, que te apapache, pero déjate querer, caray. Visita nuestra página web www.biblico.mx, llena ahí mismo tu solicitud de inscripción para ponernos en contacto contigo y darte más detalles de esta maravillosa aventura que es adentrarse en la Sagrada Escritura, en la palabra del Señor, que nos lleva a un encuentro personal con Él y a una intimidad, a una relación de amistad, de cariño, de amor profundo, donde podemos comprender y poner todo esto que escuchamos el día de hoy en práctica. Y para finalizar nuestro programa de hoy viene nuestro camino, al cual le voy a pedir a Mónica que nos lo comparta, si eres tan amable. Sí, claro que sí, es el camino 659. La alegría que debes tener no es esa que podríamos llamar fisiológica de animal sano, sino otra sobrenatural, que procede de abandonar todo y abandonarte en los brazos amorosos de nuestro Padre Dios. En otras palabras, no basta con mover la cola, ¿va? Lo que hay que hacer es dejarse Y agachar las orejas. y agachar las orejas. No, hay que dejarse envolver por este maravilloso amor que Dios nos da. Bueno, pues nos despedimos con alegría y con la esperanza de que haya sido provechosa la información compartida y con el deseo de que la paz y el amor de Dios les acompañen siempre. Compartimos micrófonos el día de hoy, Mónica, Katy. Luis. y Jorge, en una emisión más de Palabra y Vida. Generate by AI.